Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a tocar unos temas muy interesantes. Como habíamos dicho en el último programa, íbamos a hablar sobre la comparación del azúcar, la miel, el agave, el azúcar de coco, panela, edulcorantes, todo lo que tenga que ver con endulzar. Así que hoy día sobre todo es un tema extenso y tenemos solamente estos primeros minutos del programa para hablar de eso y después vamos a responder algunas de las preguntas que han sido más frecuentes. Vamos a ver si logramos agarrar todo este tema de lo que es azúcar y si no también lo dejamos porque es un tema súper amplio y muy interesante. Entonces empecemos. A ver, para endulzar, siempre me comentan y me dicen que lo más frecuente es que de repente no usen azúcar y que ahora usen azúcar rubia o panela en este caso, que ahora la panela está mucho más de moda. Y en realidad, ¿qué pasa? El tema es que el azúcar blanca es la opción como digamos que menos, la más industrializada. Después sigue el azúcar rubia y finalmente la panela, que es la menos industrializada. Pero al final todas son azúcares, todas provienen de la caña de azúcar y todas van a aportar la misma cantidad de calorías. Aquí yo les he traído la cantidad de calorías exactas y más o menos en una cucharada, un poquito menos de una cucharada quizás de azúcar, tenemos más o menos 39 calorías y un promedio de 10 gramos de azúcar, es decir, de carbohidratos. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que muchas personas piensan que la panela, por ser una versión más saludable, es libre. La pueden usar como si nada y me dicen, yo no le doy a mis hijos azúcar, yo les doy panela. Y no es así. En realidad el azúcar y la panela son similares. Lógico, si me van a elegir, prefiero la panela frente a una azúcar blanca, pero al final los dos van a actuar de la misma manera en nuestro organismo. ¿Ya? Ahora, con respecto a la miel, ese es otro tema. Yo no uso azúcar, yo uso miel. Y en cuanto a la miel, es verdad que tiene mayores beneficios. Es verdad que la miel tiene como este poder de fortalecer el sistema inmune, de trabajar mucho en las vías respiratorias, sobre todo descongestionando las vías respiratorias, tiene el poder de ser antibactericida, antifungicida, pero la miel igual tiene cierta cantidad de calorías y estas calorías son muy cercanas al azúcar, aunque no lo crean. Entonces la miel, por ejemplo, si hablamos, acá les he traído mis anotaciones, 10 gramos de miel, que es casi una cucharada, equivale a 30 calorías, versus que el azúcar eran 39. Entonces, la diferencia no es muy grande, ¿ya? Así que si ustedes quieren optar por endulzar algo, y sobre todo en niños o en personas que no tienen problemas con el exceso de peso, sí, perfecto, prefiero 1000 veces que uses la miel antes que una azúcar refinada. Pero sí es importante que sepas que la miel no la puedes usar en forma desmedida. Después tenemos la miel de agave. La miel de agave es también algo que está muy de moda ahora. Le atribuyen un beneficio muy grande, mucho más grande de lo que realmente es. La miel de agave es un arma de doble filo, estos alimentos que los pintan como saludables, pero para mi punto de vista realmente no son. Hay que tener cuidado con cuánto de miel de agave usamos. La miel de agave tiene el tema de que tiene un poco de índice glicémico más bajo, o sea, la velocidad con la que el azúcar llega a la sangre es el índice glicémico, y este es el beneficio de la miel de agave. Pero la miel de agave igual tiene calorías. Estas calorías son muy similares a todas las azúcares y mieles antes mencionadas, entre 30, 39, 35 calorías por una cucharada aproximado. Y igual va a aportar la misma cantidad de carbohidratos, entre 8 y 10 gramos aproximadamente de carbohidratos, ¿ya? El problema con la miel de agave es que básicamente proviene de estas calorías de la fructuosa, que es un tipo de azúcar, y la fructuosa, cuando la consumimos en exceso, va a ir directamente a almacenarse en el hígado como grasa. Entonces puede ser incluso más aún riesgosa, ¿ya? En el caso de la miel de algarrobina, la miel de algarrobina que es tan rica y que es tan clásica en muchas preparaciones peruanas, es muy común estos batidos, estos jugos súper así potentes, que son a base de fruta, le ponen leche, a veces le ponen un huevo, le ponen miel, le ponen la algarrobina y en realidad eso lo que es una bomba. Es una bomba de azúcar, es súper alto en azúcar teniendo miel, la algarrobina, la fruta, la leche y la algarrobina igual. Tiene beneficios, atribuyen beneficios como vigorizantes, de aumentar la energía,
pero sin embargo igual tiene la misma proporción de calorías y de azúcares, de carbohidratos que las otras mieles que hemos comparado. Entonces, al final, ¿qué mensaje les quiero dejar? No es que no deben comer nada de esto, ni nada de miel, ni nada de algarrobina, ni nada de azúcar. O sea, no quiero ser extremista y también depende de cada caso. Una persona que busca perder peso, lógicamente mi recomendación sería controla o evita al máximo posible incrementar o consumir azúcares añadidos o miel en tus comidas. Un niño, por ejemplo, la mejor opción sí sería de repente endulzar con una miel, recién a partir de los 2 años se recomienda, o puede ser de repente un poco de algarrobina o un poco quizás de azúcar de coco o panela, dependiendo de cuál sea el caso. Pero que sepan que esto no puede ser como desmedido. Lo que sí les voy a pedir así encarecidamente es que no pueden agregarle ni miel, ni azúcar, ni algarrobina, ni nada de estos endulzantes a los jugos de fruta. Hay que tener mucho cuidado porque eso es un muy mal hábito. Los jugos de fruta, cuando ya la fruta tiene su propio azúcar y cuando incluso lo convertimos en jugo, hacemos que esta fruta propia del azúcar, que es la fructosa, sea más fácil de absorber y por lo tanto se incremente más rápido en sangre. Entonces, acostumbrémonos desde pequeños, acostumbremos a nuestros hijos a que siempre los jugos de fruta sean endulzados con la propia azúcar de la fruta, jugando y mezclando con frutas una más dulces que otras, ¿ok? Entonces, hasta ahí estamos con el tema del azúcar. Ahora, otra cosa importante, cuando por ejemplo hablamos de edulcorantes, ¿ya? Los edulcorantes, este es un tema súper amplio, pero no quiero dejar de tocarlo así por el día de hoy, ya que lo han preguntado en alguna de las preguntas frecuentes, lo han preguntado mucho incluso. El edulcorante puede ser artificiales, sintéticos o pueden ser naturales, ¿ya? Los artificiales tenemos, por ejemplo, los que son el acesulfame, la sacarina, el aspartame, etcétera, que son edulcorantes sintéticos. Tenemos los edulcorantes que vienen a base de polifenoles, o sea, a base de descomposición de alcoholes, que en ese caso, por ejemplo, está el xilitol o el sorbitol, y después tenemos los edulcorantes naturales. ¿Qué pasa con los edulcorantes sintéticos? Se les ha asociado a algunos tipos de cáncer o enfermedades, pero se les ha asociado. No significa que se haya comprobado esto. Incluso en algunos estudios hechos con ratas también existe esta asociación, pero no existe comprobación de que los edulcorantes sintéticos vayan a tener un daño científicamente comprobado sobre el organismo, porque si no, quizás su venta sería más controlada, ¿no? No es como en el caso del cigarro. El cigarro sí sabemos, está científicamente comprobado que el cigarro va a dar mayores probabilidades de desarrollar algunos tipos de cáncer. En el caso de los edulcorantes sintéticos hay solamente una asociación, ¿ya? Eso es importante tener la diferencia. Entonces, sin embargo, sí también se les asocia a que mientras más edulcorantes sintéticos consumas, más es tus ganas por comer dulce, mayor es la ansiedad y se incrementa esto que se llama el factor obesogénico, que es un poco el querer comer más alimentos dulces, el tener como mayores ganas, antojos. Entonces eso sí es algo que también es interesante considerar, ¿no? Porque ¿de qué sirve en realidad consumir alimentos que tengan edulcorantes si al final nos va a desencadenar esto también? Ahora, los edulcorantes que son a base de alcoholes, los polialcoholes, son edulcorantes que generalmente se utilizan mucho en las golosinas o en algunos tipos de postres, preparaciones, y el principal problema de es que generan mucho disconfort a la hora de ser consumidos, generan muchos gases, ¿ya? Ahora, en cuanto a los edulcorantes naturales, como por ejemplo la stevia, o ahora también conocida como la fruta que se llama monk fruit, son dos tipos de edulcorantes naturales que podemos consumir. En el caso de la stevia es una hoja que la vamos a encontrar sobre todo en la zona de Bolivia y la zona de Perú, en la zona alta de Bolivia y Perú, y es una hoja que endulza muchísimo, ¿ya? Muchísimo, muchísimo. Esto es 100% natural. El problema es que hay que revisar
si cuando la compramos envasada, industrializada, sigue siendo 100% solo stevia. Una buena stevia no debería tener ni ningún otro edulcorante dentro de su composición, ni tampoco debería tener maltodextrinas dentro de su composición. Entonces sí, si ustedes usan stevia, corran rapidito a ver su stevia y revisen que solamente debería decir stevia 100%, ¿ya? En este caso, la stevia sí es una buena alternativa, es una opción natural como para endulzar. Hay que usarla en mínimas cantidades para que pueda no tener este sabor un poquito amargo al final. Y en el caso del monk fruit, es una fruta que viene de la China, que también tiene grandes cualidades de endulzar, o sea, tiene un poder endulzante muy fuerte, mayor al azúcar, pero es un poquito todavía difícil de conseguir en nuestro país, es un poquito más costoso y lo bueno es que no tiene este sabor como una traza un poquito metálica o química al final cuando lo usamos. El único tema es que también muchas veces se encuentra como con otros añadidos y no es puro monk fruit, que es lo que realmente buscamos. Así que espero haber aclarado este tema. A ver, vamos a entrar con algunas preguntitas, porque ya yo siempre me extiendo demasiado y no nos quedan tiempo para las preguntas, pero vamos a ver aquí unas preguntas que nos hicieron. A ver, hola, muy buenas tardes, consulta, ¿qué fórmula le puedo dar a mi nenita de 1 año 5 meses? A ver, en el tema de las fórmulas, yo particularmente no recomiendo fórmulas, ¿ya? Yo soy lactancia materna exclusiva corazón, pero sí es verdad que en algunos casos la fórmula es necesaria. Por X razones la mamá a veces no puede dar de lactar o no tuvo una buena producción de leche o lo que fuese, y en ese caso lógicamente bebés menos de 6 meses no les podemos dar otro tipo de leche, incluso menos de 1 año, ¿ya? Darles, sí es importante elegir la mejor fórmula junto con el pediatra, cuidando también que sea la fórmula que tenga idealmente básicamente 0 azúcar añadida, ¿ya? Solamente el azúcar de la propia leche, la lactosa. Ahora, cuando cumplen 1 año los bebés ya pueden consumir leche de vaca y podrían consumir leche de vaca fresca. Entonces ya no se necesita en realidad gastar mucho más en fórmulas, e incluso muchas de estas fórmulas, como les digo, tienen azúcar, entonces por eso también es una mejor alternativa darles leche de vaca. Ahora, las fórmulas nos la venden como que tienen DHA, omega y etcétera, un sinfín de vitaminas y etcétera. Es verdad, sí lo tienen, pero nada que no podamos encontrar en los alimentos también. Entonces hay que poner una balanza y realmente ver qué tipo de bebé o qué tipo de niño tenemos en casa. Si es un niño que come muy bien, que come todas sus comidas, que come de todo, que no tiene ningún problema para comer verduras, frutas, pescados, granos, menestras, cereales, etcétera, entonces dale leche de vaca. No hay ningún problema porque todos los nutrientes los va a obtener en realidad de la leche de vaca. Si tu niño es, por el contrario, un niño que es muy difícil de comer, que tiene mucha preferencia por la leche y que lo que más consume es leche, entonces ahí sí quizás podrías darle una que otra toma de alguna fórmula enriquecida, ¿ya? Pero igual lo ideal sería empezar a formar esos hábitos de alimentación para dirigirlo a una alimentación saludable y balanceada. Vamos con la siguiente pregunta. Mi niña tiene 8 años, es flaquita, pero tiene el colesterol elevado. Ahora vemos eso en realidad, niños muy pequeños que ya tienen colesterol elevado y es realmente terrible, triste, y como ella misma nos cuenta, no necesariamente tiene que tener sobrepeso u obesidad, puede ser una niña que sea delgada, aparentemente delgada, pero que por dentro ya tenga colesterol o triglicéridos elevados. En el caso de esto hay que revisar, número 1, la dieta. ¿Qué alimentos elevan el colesterol? Por ejemplo, los embutidos o incluso los alimentos que son como de pastelería, galletas, porque tienen manteca, la manteca también eleva el colesterol, las grasas, las frituras, muchos de repente carnes. Hay que revisar un poco cómo está haciendo su alimentación, ¿ya? Si vemos que la alimentación está bien, si vemos que la alimentación, controlamos la alimentación y este colesterol no mejora, entonces habría que buscar una fórmula, una explicación un poquito más endógena, porque el cuerpo estaría produciendo más colesterol y eso sería verlo con un endocrino. Ahora, estreñimiento en niños, ¿qué hacer? Hola Vanessa, no sé por qué mi hija de 2 años y medio esta semana veo que hace un día y el otro no. Hace como bolitas y le genera mucho dolor. No sé cómo ayudarla. Bueno, en el tema del estreñimiento, a veces pasa que justo en esta edad, como a los 2 años aproximadamente, en donde se les quita el pañal a los niños, esto les genera un poco de estreñimiento porque tienen temor a hacer sin el pañal, no están acostumbrados. Entonces, si es esa la razón,
hay que hacerles un poco de hábito, sentarlos siempre en la misma hora, con un cuentito, entretenerlos, porque también, lógicamente, resulta aburrido tener que dejar de estar haciendo las actividades que estaba haciendo, jugando, para tener que ir al baño. Por eso también se aguantan. Y cuando los niños se aguantan, las heces se secan y por lo tanto después para expulsarlas es mucho más doloroso y es más difícil, ¿ya? En cuanto a la alimentación, hay que revisar si es que hay alimentos que la puedan estar estreñiendo. Harinas refinadas, los azúcares, pasteles, golosinas, muchos lácteos, la fórmula también muchas veces se estreñe, hay que ver si toma suficiente agua y incrementarle además la fibra con, por ejemplo, verduras crudas, menestras, cereales, que todos los cereales sean integrales, frutas con cáscara. A veces algunas mamis todavía tienen un poco de temor de darle verduras frescas o frutas frescas y todo sigue siendo como en compotas o en sopitas y eso en realidad tiene menos cantidad de fibra. Por esa razón también pueden ser que se estreñan. Bueno, acá ya nos piden la diferencia entre panela y azúcar, que ya lo vimos el día de hoy. Es normal que los niños quieran comer todo el día. Mi niña de 11 años quiere estar comiendo todo el día. Bueno, en el tema de si quieren comer todo el día, es una etapa en donde realmente los chicos están como muy, con un metabolismo muy acelerado, pero también ahora vemos niños que tienen ansiedad. Imagínense, o sea, chicos pequeños y que ya tienen ansiedad. Entonces hay que ver si es que están comiendo porque están aburridos o porque realmente tienen hambre. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de eso? Porque nos puedan pedir cosas específicas. Mamá, tengo hambre, quiero yogur con cereal. No, hijito, solamente hay pollo. No, no me provoca pollo. Entonces ese no es hambre, ese es un antojo. Y los niños pueden tener antojos. Entonces hay que controlar eso, de preferencia que tengan sus 5 comidas y que en esas 5 comidas ser flexibles, sí, si vemos que tiene un buen peso y que está en crecimiento, pueden ser flexibles, pero en realidad no hay que tampoco dejarlos como que coman todo lo que quieran en cualquier momento, ¿ya? Fruta versus comida. Mi hija de 14 años solo quiere comer fruta y no quiere comer nada de comida. La fruta no puede ser como el único alimento del día. Un niño y en general todos necesitamos proteínas, necesitamos verduras, necesitamos carbohidratos, necesitamos grasas saludables, entonces necesitamos un balance entre todo. Y a veces hay épocas donde los niños quieren como que quizás tener sus propias preferencias alimentarias. Entonces yo aquí les recomendaría que estructurar esa alimentación, hay que darle opciones a ellos, quizás darles alternativas que les sean más agradables o por ejemplo se me ocurren unos panqueques de avena con manzana, con alguna fruta que sea su preferida. De esa forma incluyes la fruta, pero también incluyes otras cosas. Ir negociando, porque yo soy pro de la negociación y no de imponer, ¿no? Si solamente imponemos, los resultados, sobre todo con niños y adolescentes, no son muy buenos, ¿ya? Pero sí podemos negociar, pero igual hay que ser firmes. O sea, si nuestros hijos saben que si no comen su plato de ensalada, lentejas y pollo, le vamos a dar una ensalada de frutas, entonces lógicamente van a comer lo que prefieren y van a dejar de comer lo que no les gusta. Entonces hay que ser firmes con nuestras decisiones, sin imponer, tratando de negociar. Bueno, vamos a contestar la última pregunta: ¿cómo hago para que mi hijo gane peso? Bueno, el tema de la ganancia de peso a veces en adolescentes es un poco más difícil porque, como les decía, está en una etapa de crecimiento. No nos has especificado qué edad tiene tu hijo, que es importante, pero hay que cuidar que siempre tenga sus 5 comidas. A veces también cuando son muy pequeñitos dejan de comer por jugar o porque se aburren, o en la lonchera llevarles algo que puedan como que agarrar y salir a jugar para que de esa forma no dejen de alimentarse. Entonces, yo les recomiendo que incluyan alimentos que sean altos en calorías, como por ejemplo quizás las cereales como la avena, incluir carbohidratos como el camote, el arroz integral, las menestras en los almuerzos. Pueden incluir también grasas saludables, la palta, los frutos secos. En este caso sí aplica que puedan agregarle un poco de miel, alguna de repente de sus ensaladitas de fruta o a su avena, y de esa forma incrementar el gasto de calorías. Bueno, para el día de hoy hemos terminado con nuestras preguntas. Espero que les haya gustado este programa, que les sirva sobre todo los consejos, y ya saben que nos vemos en un próximo programa y yo me quedo muy atenta a todas sus preguntas para que las contestemos en un próximo programa. Un beso.